vamos a hablar de 5 plantas para atraer el dinero y lo vamos a hacer en forma de reto. Lo que te voy a pedir es que veas el video, que tomes nota y que lo pongas a prueba con una sola planta y veas si realmente te funciona. Si lo pones a prueba y ves que te funciona con una, recién ahí vas y conseguís las otras. Pero vamos a hacerlo en forma de reto y lo vamos a probar con una sola planta. Y te digo, quédate hasta el final porque te voy a contar cómo colocarlas, dónde colocarlas, qué colores usar para potenciar aún más los efectos. Así que quédate hasta el final, suscríbete si no estás suscrito y vamos con toda esta información. Y bien, lo que vamos a hablar hoy principalmente es del Feng Shui y de la energía que tienen los objetos. Porque todos los objetos, todas las cosas materiales tienen energía en su interior, tienen energía dentro. Esto ya fue comprobado incluso por la ciencia, por la física cuántica, ya ha descubierto que toda la materia, todo lo que vemos acá atrás, todo el celular o computadora desde el que estás viendo el video, tiene moléculas con átomos, con protones, neutrones que en su interior no tienen nada. Todo tiene energía. Y lo más lindo es que podemos usar esa energía a nuestro favor. Vamos a usar esa energía para atraer prosperidad. Porque yo siempre digo en el canal que todo nuestro entorno es un reflejo de nuestra mente subconsciente. Todo lo que vemos alrededor está reflejando lo que tenemos dentro, en nuestro interior. Esto es tan importante que empecemos dejándolo en los comentarios para que sea participativo, para que los dos juntos hagamos el video. Poneme en los comentarios. Todo mi entorno es un reflejo de mi subconsciente. Y dejar un comentario está buenísimo. Primero porque a mí me encanta ver los comentarios, me encanta leer, me encanta interactuar con toda esta información. Y también te ayuda a vos para que se quede mucho más grabado toda la información que vemos. Yo lo pruebo también, yo soy consumidor de videos. Y siempre que dejo un comentario, después me acuerdo más las cosas que estoy viendo. Por eso dale, hagámoslo participativo, dejame un comentario y sigamos, porque el mundo de las cosas, todo lo que vemos en nuestra realidad, es un reflejo de nuestra imagen mental. La imagen mental que nosotros tenemos en la mente subconsciente es lo que termina reflejando todo nuestro exterior. Y esa imagen mental que tenemos está formada principalmente por nuestras creencias, por nuestro paradigma. Un paradigma básicamente es un conjunto de creencias y nuestro conjunto de creencias, todo eso que creemos acerca del mundo, está proyectando energía. Todas nuestras creencias proyectan energía y atraen todo lo similar, es decir, vibran en una determinada frecuencia que atrae hacia nosotros todo lo que vibra de manera similar. Eso es la ley de atracción, ese es el mentalismo, el poder mental, que dice que todo en el universo está vibrando, entonces la energía mental que nosotros emitimos emite una vibración que atrae todas las vibraciones que vibran de manera similar. Es decir, básicamente que nuestro interior es lo que está creando todo nuestro exterior, todo lo que vemos allá afuera. Y todas esas creencias que tenemos acumuladas están creando nuestra vida y también han creado nuestra casa. Es decir, que todo lo que tenemos en nuestra casa es un reflejo de nuestro estado y situación mental. Si nosotros vivimos en un estado de pobreza mental y de pobreza interior, vamos a tener también una casa y un estado de pobreza en el exterior, que es lo que se va a ver reflejado en nuestra casa, en nuestras plantas, en todo. Se va a ver reflejado ese estado mental de pobreza que yo tengo. Entonces, lo peor que va a hacer esto es que vas a ordenar tu casa con pobreza, con una situación mental de pobreza, y eso va a retroalimentar la energía de pobreza para que sigas atrayendo más pobreza, porque todo es una cuestión de programación. Si vos estás programado para la riqueza, vas a tener una casa de riqueza, vas a emitir energía de riqueza y vas a recibir riqueza. Lo mismo sucede con la salud. Si vos tenés un estado de salud interior, eso es lo que vas a proyectar, eso es lo que vas a llevar al mundo exterior, a tu casa, y eso es lo que vas a retroalimentar y recibir. Y lo mismo también con cualquier ámbito de tu vida que estés buscando mejorar o manifestar, como por ejemplo en las relaciones. En las relaciones, si vos tenés un estado interno de relaciones prósperas, eso es lo que vas a emitir, eso es lo que vas a tener en tu casa, esa es la gente con la que te vas a juntar, esa es la frecuencia en la que vas a vibrar, y eso también es lo que vas a terminar atrayendo. Pero también ocurre exactamente lo contrario. Si estamos programados para la fatiga, para el cansancio, para no tener salud, ni energía, ni vitalidad, eso también vamos a proyectar y eso es lo que vamos a tener. O también puede suceder en el ámbito de las relaciones. Si estás programado para estar en soledad, no vas a poder atraer una relación de pareja. Es como pasaba y contaba en la película, en el documental El Secreto, que contaba uno de los participantes cómo él estaba buscando atraer relaciones de pareja, que se sentía solo, y uno de los participantes del Secreto, un especialista en Feng Shui y en la ley de atracción, le recomendó quitar todos esos cuadros vacíos, fríos, en los cuales se veía una persona sola, en soledad, con tristeza, y reemplazarlo por personas o en relaciones
o por reemplazarlo por mujeres, por lo que él quería traer, para empezar a impregnar la mente subconsciente con lo que quería traer. Y lo que contaba que sucedió es exactamente eso, impregnó su mente subconsciente con la idea de mujeres y empezaron a lloverle mujeres por todos lados. Después dijo, no, quiero una relación más estable, y también la participante de la ley de atracción le dijo, bueno, cambia el cuadro, cámbialo por uno más tranquilo, por uno más estable, y también terminó trayendo una pareja. Por lo que quiere decir que esto funciona siempre. A veces fallan las personas cuando lo aplican, pero los principios no fallan. Funcionan siempre y funcionan garantizados, porque todo el subconsciente crea, y eso es exactamente lo que se refleja en el exterior. Es precisamente de ahí de donde viene toda la importancia de las plantas, porque las plantas producen oxígeno y sobre todo transmiten energía, transmiten vitalidad, transmiten fuerza. Hay algunas plantas en particular que están alineadas con la energía de la riqueza, y también hay otras plantas que están alineadas con la energía de la pobreza. Por eso es fundamental cuidar qué plantas tenemos en el hogar, elegir de manera consciente qué voy a meter en mi hogar, qué energía, qué oxígeno, qué plantas, qué todo voy a tener en mi hogar para cuidar todo lo que estoy atrayendo, todo mi aura, mi campo de atracción. Por ejemplo, algo que es muy común, que ya he hablado en otros videos, es sobre los cactus. Los cactus atraen hostilidad porque los cactus tienen espinas que pinchan y le hablan y representan peligro a tu mente subconsciente. Entonces sabemos que el cactus atrae hostilidad, atrae peligro, atrae cuidado, no atraen buena energía, y entonces nos perdemos todos los enormes beneficios que tienen las plantas, porque las plantas producen oxígeno, tienen energía, aumentan el chi del lugar y de la zona en la que están, y son buenísimas. Ya sabemos que cada parte de la casa está vinculada con algo. Por ejemplo, acá donde hago los videos está vinculado a la abundancia. La habitación, por ejemplo, que es el lugar donde se descansa, está vinculado a la salud, a la energía, a la vitalidad, porque para poder tener energía y vitalidad hay que dormir bien, hay que poder descansar. Entonces cada parte de la casa está vinculada con una energía en particular, y eso es lo que tenemos que empezar a cuidar, las plantas que van en cada lugar. Entonces, ¿cuáles son estas 5 plantas tan poderosas, tan potentes? Te digo, la última es la más importante de todas, es la que a mí cambió mi vida por completo, así que la última tenés que tenerla siempre, sí o sí. La primera es la planta de jade. A mí me encanta, me fascina esta planta, es muy bonita, yo la tengo en mi casa. Por eso no te voy a poner la imagen, porque ya la tengo para que la veas. Y lo mejor que tiene la planta de jade es que las hojas tienen forma de moneda. Entonces te recuerdan constantemente a tu mente subconsciente, al dinero. Te reflejan en tu mente esa idea, te la impregnan, te la impactan hasta que esa idea se quede. Es como si fuera una especie de panel visionario, de panel que vos ves como un Vision Board, que ya hemos hablado en el canal otros videos sobre el Vision Board. Te lo voy a dejar en la descripción para que lo veas después de este, cómo hacer un buen Vision Board. Pero básicamente una planta con forma de dinero te recuerda constantemente al dinero. Yo sé que todo esto puede parecer una locura, puede afectar a tu mente racional que dice no funciona, pero no es a nivel consciente, es a nivel subconsciente, le estás hablando a tu subconsciente. También otra propiedad que tiene jade es que restablece el equilibrio y la armonía en el hogar. Es ideal para eso. Está relacionado con la abundancia, entonces si le agregas piedras y minerales relacionados con la abundancia, hacen que su efecto se potencie, hacen que llegue mucho más todavía. Así que dejame un comentario si habías escuchado algo del jade, suscríbete si todavía no estás suscrito, y vamos con la siguiente. Y la siguiente también me encanta, la planta de la fortuna china. Se llama, el nombre científico es Pilea peperomioides, y también la tengo en mi casa, así que te la voy a mostrar. Esta es la planta de la fortuna china, que también lo mismo, cumple la misma función, hablarle a tu mente subconsciente, no a la consciente, no lo vas a entender de manera racional, le habla a tu subconsciente y le recuerda prosperidad. A mí me encanta y es muy poderosa, es una planta de interior, no le gusta que le dé la luz directa, le gusta que le dé de costado. A mí me gusta tenerla en la entrada pero hacia el fondo, cosa que le entre el sol pero un poquito. Otra cosa que puedes hacer también, es buenísimo y yo lo he hecho, es regalarle la planta a alguien. Si no la puedes tener en tu casa, no te gusta la forma o lo que sea, simplemente la regalas, y esto es buenísimo para tu karma, porque estás haciendo bien y eso tarde o temprano te devuelve. Después, la siguiente planta, la tercera, a mí me encanta, no la tengo acá en mi hogar, en mi estudio donde hago los videos, pero la tengo en el trabajo y siempre me ha funcionado para aclararme mucho más mi mente, es el helecho macho. Te voy a colgar una foto acá para que lo veas, pero esta planta no debería faltar nunca en tu casa o en tu trabajo, en algún lugar,
porque te protege de las malas energías, te cuida de la envidia, del mal de ojo, de las malas vibras. Es un amuleto para la buena suerte. Incluso se dice que en mujeres les atrae juventud. También se dice que atrae belleza, que combate la soledad. Tiene un montón de propiedades. Es buenísimo tener uno siempre. Y como es una planta de protección, lo ideal es que se coloque en la entrada o cerca de alguna ventana para cuidar, para proteger. Después otra planta, la número 4, antes de darte la última que para mí es tan poderosa, es la begonia sueca. También la tenía hasta hace poco tiempo acá en mi hogar, pero después dije, no, la voy a llevar a mi lugar de trabajo para que atraiga la abundancia, porque literalmente, yo te juro, acá en Argentina, no sé en el resto del mundo, pero en Argentina se le dice el dólar a esa planta. También se le llama planta del dinero colgante. Imagínate por un momento tener una planta que le digan el dólar, planta del dinero colgante. Imagínate todas las propiedades que podrías atraer, toda la prosperidad que podrías atraer a tu vida. Y encima es una planta que funciona bien, es una planta interior y exterior, que la puedes tener en cualquiera de los dos lugares y te va a funcionar. El único cuidado que hay que tener es que no le gusta el sol directo. Entonces, lo que sucede muchas veces es que en invierno, cuando hace mucho frío, o en verano, cuando hace mucho calor, se puede llegar a secar, la puedes llegar a ver sequita, pero no importa, porque tarde o temprano vuelve. Y esto me ha pasado, la veía y la veía seca, caída y vuelve. Siempre vuelve, porque también le está hablando a tu mente subconsciente un mensaje de resiliencia, de cómo se puede caer y volver a subir, volver a levantarse, que es lo que tenemos que hacer nosotros básicamente, todos los seres humanos, caernos y levantarnos, caernos y levantarnos. Y ahora sí, como llegaste hasta el final, te voy a dar la última planta que para mí es la más importante, que la tengo acá en mi hogar y también la tengo en mi lugar de trabajo, la tengo en todos lados porque representa constancia, disciplina, también fe para saber esperar. Y esa planta es el bambú. Este es mi bambú. Te juro que cuando lo compré era mucho más chiquito. Se ha crecido de una manera increíble. Lo que tiene el bambú es que se relaciona con la abundancia y la prosperidad. Y son dos cosas muy importantes porque abundancia significa tener mucho de algo. Vos podés tener abundancia hoy, podés no tenerla mañana, pero la prosperidad, que se le llama el bambú, planta de la prosperidad, es increíble porque prosperidad significa una acción constante, significa estar prosperando todo el tiempo. Es un crecimiento sin parar. Que eso es básicamente lo que tiene el bambú, un crecimiento constante, se extiende, se expande. Y aparte es una planta muy adaptativa, puede ser de interior, la puedes tener en el exterior, la puedes tener sobre tierra como tengo las otras plantas, o la puedes tener así, como esta, en agua, lo que significa que tiene capacidad de adaptarse a cualquier momento, a cualquier situación. Y eso, quieras o no, también le envía un mensaje a tu mente subconsciente, un mensaje de resiliencia, de adaptarse, de poder pasar los momentos difíciles. Por eso, si te gustó toda esta información, no olvides de suscribirte, activar la campanita y mirar también este video que te voy a dejar acá en pantalla con más técnicas de la ley de atracción y el Feng Shui para que puedas terminar y atraer la prosperidad desde hoy. Que no esperes más.